En este video conocerás dos de los circuitos más comunes usados para conectar un diodo LED a la red de 220 voltios AC. Aprenderás todos los detalles técnicos de la teoría paso a paso con fórmulas para calcular los valores de las corrientes y conocerás el concepto de la reactancia capacitiva en los condensadores. En la práctica te compartiré mi experiencia en un error común al conectar un LED a la red de los 220 voltios AC que nunca debes cometer. Este es otro de mis videos altamente técnicos y sin límites de tiempo, con la única finalidad de que puedas aprender electrónica de manera fácil y con todos los detalles técnicos de la teoría comprobada en la práctica. Sin más que decir, dale máquina y empecemos. Bien, vamos a empezar este año 2023 con el primer video de electrónica, hablando de un tema muy importante que muchas personas me lo preguntaban, de cómo era posible conectar cualquier diodo LED, como este por ejemplo, un diodo LED rojo, a la corriente alterna de 220 voltios o 110 voltios. Técnicamente hablando, así como está, yo no puedo conectar un diodo LED común y silvestre como este es un diodo LED rojo de arsenuro de galio, conectarlo de frente a los 220 voltios porque lo voy a destruir. ¿Por qué? Porque la señal de voltaje alterna, o sea, el voltaje que existe del alumbrado eléctrico domiciliario de 220 voltios o 110 voltios, es un voltaje alterno que va cambiando en el tiempo, mientras que un diodo LED trabaja con corriente continua, es decir, un diodo LED se va a iluminar por el arsenuro de galio, dependiendo obviamente del color, se va a iluminar cuando se le polariza de manera directa un voltaje positivo en el ánodo y un voltaje negativo en el cátodo. Estos diodos, por ejemplo, rojos, trabajan con un voltaje de conducción en directa de 1.8 voltios hasta 2 voltios, por ejemplo, eso depende del color, y obviamente tienen un voltaje de ruptura en inversa, que después de ese, cuando se supera ese voltaje de ruptura inversa, el diodo se puede llegar a destruir. Entonces no puedo yo conectar directamente un diodo de 1.8 voltios a un voltaje alterno que va cambiando en el tiempo encima de 220 voltios. Para ello, el día de hoy les voy a explicar dos circuitos técnicos que se suelen usar. Bueno, a decir verdad existen muchos, pero yo les voy a explicar dos y los vamos a comprobar luego en la práctica. Este es un video altamente técnico, como todos los que hago aquí en mi canal de YouTube, en donde va a haber una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica, en esta parte, voy a asumir el riesgo de poderles explicar técnicamente hablando el circuito, el análisis y algunos cálculos de corriente para que ustedes lo puedan entender, y no solamente ello, sino calcular algunos componentes, ¿ok? Y luego en la práctica, al final de este video, vamos a ver la demostración de lo que hemos aprendido en la teoría, ¿ok? Entonces vamos a empezar este video hablando de los dos circuitos comunes para poder conectar un diodo LED, cualquier diodo LED, a 220 voltios. Vamos a empezar con el primer circuito, vamos a poner punto 1, el circuito 2 que va a ir por acá a la derecha, y vamos a empezar diagramando a mano alzada, ¿no? Para ello vamos a hacerlo al lado izquierdo, tratar de minimizar el espacio porque solamente voy a usar una hoja. Vamos a hacerlo de esta manera. El conector de la alimentación, vamos a poner por acá nuestro primer componente. Yo no lo puedo conectar directamente a el voltaje de corriente alterna porque obviamente este es un dispositivo electrónico y trabaja con corriente continua. Para ello lo que yo voy a hacer es conectar un diodo rectificador a la entrada, y luego de ello, no solamente ello, sino también voy a conectar un filtro para filtrar ese voltaje rectificado y no le afecte la corriente alterna al dispositivo, en este caso al diodo LED que voy a conectar a la red o a la línea de 220 voltios. Aquí voy a diagramar el símbolo de un condensador, en este caso un condensador electrolítico, que en unos minutos les voy a explicar los valores. Y no solamente ello, al lado derecho, después de que el voltaje se ha rectificado y se ha filtrado, voy a conectar directamente ya nuestro diodo LED como lo estamos viendo ahí, aquí,
Y no solamente ello, no lo puedo conectar directo, hay que tener algunas consideraciones técnicas porque también lo puedo destruir así como está, y para ello vamos a usar una resistencia limitadora de una cierta cantidad de watts y de un valor que vamos a calcular luego en la parte teórica. Aquí, luego en esta parte del video, acá se encuentra el diodo LED y vamos a ir poniendo los valores. Ese es el diodo rectificador de 1. Este puede ser el 1N4001, yo voy a usar en la práctica el 1N4004, puede ser del 1N4001 hasta el 4007, voy a usar el 4004. Este es el condensador C1. Este condensador, sus valores pueden ser desde 22 microfaradios, 100 microfaradios o incluso 470 microfaradios. Para mi caso yo voy a usar 22 microfaradios para este video. Y acá hay un tema importante de poder calcular el valor de la resistencia R1, que está en serie con el diodo LED. Este es un diodo LED rojo. Y no solamente ello, por acá, por este lado, existe una corriente ID, que es la que vamos a calcular. ¿Ok? Aquí a la izquierda existe el voltaje de corriente alterna. Para nuestro caso vamos a simular el voltaje de 220 voltios AC. Ustedes lo pueden hacer también con los cálculos que vamos a hacer acá. Lo pueden también realizar con voltaje de 110 voltios porque les voy a entregar la fórmula y todo el procedimiento para poderlo calcular sin ningún inconveniente. Ahora ustedes se preguntan ¿qué valor tiene este condensador? 22 microfaradios, pero ¿por qué voltaje? El voltaje de este condensador tiene que ser de 400 voltios. 400 voltios. Es decir, para mi caso yo voy a usar 22 microfaradios 400 voltios. Lo ideal es usar 100 microfaradios 400 voltios, pero yo no tengo uno en casa, así que el video lo estoy haciendo en función a los valores que tengo, pero con los cálculos que les voy a hacer no hay ningún problema. Así que con 22 microfaradios más que suficiente, pero 400 voltios. Ahora, acá viene el tema de la parte técnica. ¿Por qué voy a usar un condensador de 400 voltios si la línea o el voltaje de corriente alterna es 220 voltios? ¿Por qué? Por lo que ya antes les hemos explicado aquí en mi canal de YouTube. Cuando un condensador se carga al voltaje máximo de el voltaje pico de la señal sinusoidal, y ese voltaje pico es el voltaje multiplicado por 1.4142, es decir, más o menos entre 310 y 311 voltios van a caer aquí en el condensador cuando la señal le llegue y sea rectificada por el diodo. Es decir, una vez que la señal se rectifique, el condensador lo va a filtrar, que es lo que vamos a ver luego acá a la derecha, pero el voltaje máximo que él va a llegar a soportar entre sus extremos no va a ser 220 voltios porque él se carga a voltaje pico de la señal sinusoidal. La señal va cambiando en el tiempo y ese voltaje máximo, voltaje pico, es 220 voltios por 1.4142. Si trabajan con 110, multiplican 110 por 1.4142. Es así, eso ya lo hemos explicado muchas veces aquí en mi canal de YouTube. Entonces, a partir de estos momentos vamos a explicar de manera técnica cómo funciona este circuito. Vamos a suponer que aquí, vamos a poner A. En este punto, aquí, en este punto, yo voy a tener una señal sinusoidal, como ya le hemos dicho, vamos a hacerlo así, que va cambiando en el tiempo, ¿no? Una señal senoidal o sinusoidal, como le quieran llamar, que va cambiando en el tiempo, ¿no? 220 voltios, la señal es alterna. Pasado el diodo cumple la función de rectificar este voltaje de corriente alterna o esta corriente de corriente alterna que va cambiando en el tiempo. Si yo le pongo un diodo, el diodo va a conducir en un solo sentido, por lo tanto, solamente en el primer semiciclo de la señal positiva o en cada uno de los semiciclos de la señal positiva el diodo va a conducir. Cuando se le polariza de manera inversa, simplemente el diodo no conduce. Entonces, en este punto, si yo le pongo una resistencia aquí, si yo retiro el condensador y le pongo una resistencia entre este punto y este punto como carga, lo que voy a encontrar en el punto B, aquí,
Este video es patrocinado por UTSource. Como sabrán, UTSource es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo. Todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube los adquiero aquí en UTSource. Pueden ingresar a su página web utsource.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos. Por ejemplo, podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos, por ejemplo el transistor BC547, y le hacemos una búsqueda. Podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar y no solamente ello, ver las características más importantes en formato PDF. Date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UTSource. En este punto, sin el condensador, ojo con el detalle, aquí por eso les estoy poniendo la salvedad, sin el condensador, nuevamente el eje de las X y el eje Y y X. Lo que voy a hacer es que voy a encontrar en este punto, si yo le pongo una resistencia de carga, no el condensador, voy a tener que el condensador, el diodo, solamente conduce en el primer semiciclo positivo, ¿no? Más o menos así, para que tengan una idea, ¿no? En el primer semiciclo positivo, porque el diodo trabaja en polarización directa, y cuando se le polariza de manera inversa, es decir, cuando yo aplico un más aquí y un menos acá, tengo un más menos acá, y el diodo conduce en un sentido. Obviamente el condensador no deja pasar esa corriente, porque en corriente continua el condensador simplemente se comporta como un circuito abierto, eso ya lo hemos visto. Entonces, en ese instante de tiempo, el condensador se comienza a cargar porque el diodo va a dejar que la corriente circule del positivo hacia el negativo, ¿no? Hacia la carga, ¿no? Entonces, cuando llega el otro semiciclo, el semiciclo negativo, el diodo simplemente no va a conducir y por lo tanto solamente va a conducir los semiciclos positivos, ¿no? Los semiciclos que son en polarización directa. Si yo le pongo el condensador, si yo ya tengo el condensador aquí, el punto C, yo pongo el condensador en el punto C, a la salida del condensador yo ya voy a tener la señal filtrada, ¿no? Porque el condensador cumple la función de filtro y por lo tanto el condensador se va a comenzar a cargar en el primer semiciclo que el diodo le deja pasar y luego se comienza a cargar en el siguiente semiciclo y así, ¿no? Se comienza a descargar y luego se comienza. Entonces voy a encontrar aquí en el punto C, voy a encontrar un rizado que va cambiando en el tiempo, ¿no? Esto se llama ripple o rizado, ¿no? Y la señal de corriente alterna ya no es alterna, sino es ligeramente aplanada, no es continua del todo, porque no se olviden que solamente estoy rectificando un semiciclo y por lo tanto voy a tener una señal que va cambiando, pero ligeramente. A esto se le conoce como rizado y se asemeja mucho a una señal o un voltaje de corriente continua. Es decir, cuando yo le pongo el condensador se comienza a cargar, se descarga y deja un rizado, ¿no? Ese rizado es mínimo, pero obviamente voy a simular un voltaje de corriente continua que va a aplicarse entre el diodo LED y la resistencia de R1. Pero el voltaje que existe acá ya no va a ser 220 voltios, sino va a ser el voltaje máximo que el condensador se carga en la señal de semiciclo positivo, es decir, 220 voltios por 1.4142. Para hacerlo algo más real, como vamos a usar este diodo de en este caso diodo LED rojo, lo que yo voy a hacer es, voy a medir su voltaje en el diodo, su voltaje de conducción. Vamos a medir el voltaje en el diodo de conducción. Vamos acá. Y el voltaje de conducción es de aproximadamente 1.8 voltios. 1.8. Vamos a asumir 1.8 voltios. ¿Ok? Vamos a asumir voltaje en el diodo 1.8 voltios para hacerlo algo más real, y el voltaje en corriente alterna, el voltaje AC, y vamos a dejarlo en automático, debe ser 220 a 225 voltios. Vamos a ver, en este momento me está dando 222 voltios, vamos a dejarlo en 222 voltios. El voltaje AC es 222 voltios.
AC. Ok, entonces a partir de este momento vamos a empezar con los cálculos para poder calcular el valor de la resistencia. Recuerden que esta resistencia R1 es una resistencia limitadora de corriente y yo voy a tener aquí un voltaje muy elevado. Vamos a calcular el voltaje 200, si bien es cierto 220 voltios AC, vamos a ver qué voltaje hay en el condensador. Entonces el voltaje sobre el condensador es en este caso el voltaje AC por 1.4142, lo que les hablaba, ¿no? Entonces vamos a nuestra calculadora, ahí, y estamos hablando que es 222 voltios, hemos dicho, voltaje de entrada por 1.4142, y estamos hablando de 313.95 voltios, 313.95 voltios. Este es el voltaje que vamos a medir acá, aproximadamente. Obviamente, como la señal del tema va cambiando en el tiempo, este voltaje puede variar. Estamos más o menos entre 310, 313, 314 voltios. Ya no van a ser 220 voltios, ojo con el detalle muy importante tener en cuenta, sino 313.95 para nuestro cálculo. ¿Ok? Entonces, es más o menos el voltaje que vamos a manejar, y en función a ello, lo que yo voy a hacer es calcular el valor de esta resistencia. La corriente ID, vamos a suponer que el diodo LED por lo general trabaja desde 5 miliamperios, a decir la verdad 3 miliamperios, entre 3 y 5 miliamperios como mínimo, hasta un máximo de hasta 20 miliamperios. Para nuestro caso vamos a suponer una corriente de 15 miliamperios. 15 miliamperios es igual a ¿cuánto? Esto ya lo hemos explicado antes, 0.015 amperios, ¿no? Convirtiéndolo a amperios, 15 miliamperios es 0.015 amperios. Entonces, en función a esto, yo tengo la corriente ID y lo que necesito es calcular el voltaje que existe sobre la resistencia. Entonces, VR1, el voltaje que existe aquí, en este punto, VR1, el voltaje que existe aquí es el voltaje máximo. Es decir, en este caso, el voltaje en el condensador, que es el voltaje en el condensador menos el voltaje en el diodo LED. Y el voltaje en el diodo LED, hemos dicho, o sea, menos el voltaje del diodo. Es decir, estamos hablando de 313.95. Para hacerlo más rápido, 313.95 menos el voltaje en el diodo, que es 1.8, 312.1. Estos 312.1 voltios continuos van a caer sobre la resistencia. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta ello, yo ya tengo el voltaje sobre la resistencia, y por la ley de Ohm yo puedo calcular el valor de la resistencia. Hemos dicho que la ley de Ohm dice que voltaje es igual al valor de la corriente por la resistencia, ¿no? Y si yo quiero calcular el valor de la resistencia, simplemente es decir, R1 es igual al voltaje, en este caso que hay sobre la resistencia, VR1, sobre el valor de la corriente, en este caso ID, ¿no? Que es la corriente. Esta corriente es una corriente que va en serie, es una sola corriente por este ramal, por lo tanto la corriente que atraviesa el diodo es la misma corriente que atraviesa la resistencia, ¿no? Entonces aquí yo voy a calcular el valor VR1, vendría a ser 312.1 voltios sobre todo en valores, es decir, en voltajes y corriente. La corriente es 0.015 amperios, por lo tanto el valor de R1 tiene que ser aproximadamente 312.1 entre 0.015, 20.806.67 ohmios. Esto más o menos 20.8K, ¿no? Kilo ohmios. Ese voltaje vendría a ser el valor de la resistencia, que puedo variar obviamente el valor de la resistencia. Entonces 20K más o menos, un promedio de 20K es el valor de esta resistencia. Y si yo quiero saber qué potencia va a ser esta, de qué potencia va a ser esta resistencia, potencia en la resistencia es igual V por I, es decir, voltaje en la resistencia por la corriente ID, que es el valor de la corriente que atraviesa la resistencia. Entonces, si yo quiero conocer
el valor de la potencia de esa resistencia BR1 es 312.1 por, en este caso la corriente 0.015, es más o menos 4.68 watts. Es el valor de la potencia. Estos son los dos valores que yo necesito obtener. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo necesito, para que el LED se encienda con esta configuración, yo necesito una resistencia de 20K aproximadamente. Por lo tanto, va a fluir una corriente de 15 miliamperios aproximadamente por el diodo. El diodo se va a iluminar bastante bien, pero esta resistencia tiene que ser una resistencia que soporte hasta 5 watts. Esto obviamente es impráctico porque el problema de este circuito, que no es eficiente, es que la resistencia es una carga resistiva, va a la redundancia, y obviamente la resistencia va a producir calor por el efecto Joule. ¿Y esto qué significa? Que este circuito no es eficiente porque va a calentar, el diodo LED va a funcionar, se va a iluminar, vamos a poderlo conectar como vamos a hacer en la práctica, y es más, vamos a calcular la corriente que va a circular por ahí, pero este circuito es impráctico, o digamos, no es eficiente, porque la resistencia va a producir calor, ¿no? Debido a el efecto Joule, que hace que la resistencia consuma calor cuando se atraviesa una corriente de vida a través de ella. Entonces esto es ineficiente por el calor que genera. ¿Cumple su función? Sí, pero es impráctico, ¿ok? Entonces este circuito lo vamos a probar, pero yo en la vida real, en la práctica, no tengo una resistencia de, en este caso, de 20K o 21K. Yo voy a usar una resistencia de 18K. Y para poder calcular la corriente que va a circular por la resistencia, entonces ya no va a ser 15 miliamperios, sino al ponerle una resistencia de 18K aquí, 18K, ya no va a ser 20, a menor resistencia va a subir la corriente, ¿no? Menor resistencia, mayor cantidad de corriente va a circular por acá, ¿no? ¿Cómo calculo la corriente que va a circular por acá? ID es igual al voltaje BR1 sobre, en este caso, la resistencia. La resistencia ya no va a ser 20K, sino 18.000. Vamos a ver. Entonces, 312.1 entre 18.000. Y voy a tener una corriente aproximadamente de 0.017 amperios. Esto equivale a ¿cuánto? A 17 miliamperios. Aproximadamente. 17 miliamperios. Entonces la corriente ya no va a ser 15 miliamperios, sino la que vamos a medir en la práctica, aproximadamente 17 miliamperios. ¿Por qué? Porque nuestra resistencia va a ser el valor de la resistencia que yo voy a poner es 18K. 18K. Entonces lo que vamos a medir en la práctica, vamos a poner una resistencia de 18K y vamos a medir la corriente que circula acá, que tiene que ser muy parecida a esta, más o menos por ahí, no necesariamente tiene que ser idéntica. Recuerden que el valor de los componentes, la tolerancia, puede variar, ¿ok? Entonces ese es el primer circuito que vamos a ver luego en la práctica, que para mí, técnicamente hablando, no es eficiente. Ahora sí veamos al circuito 2. En este otro circuito es mucho más práctico, es más sencillo, no vamos a consumir calor en esta parte, y les voy a explicar de una manera técnica, diagramando primero obviamente el circuito. Para ello vamos a poner en la parte superior primero el condensador, vamos a ponerlo así, sí, vamos a hacerlo así, aquí el condensador, y luego el condensador va a bifurcarse a dos lados. Al lado izquierdo le vamos a poner un diodo especial, que ya también hemos visto en el curso Aprendamos Electrónica Juntos, y para nuestro caso vamos a ponerle un diodo Zener. Luego les voy a explicar el valor de este Zener. Y en la parte derecha vamos a poner una resistencia y luego un diodo. Ahí, acá
una resistencia. Este diodo, bueno, antes de poner los valores, vamos a ponerlo por acá. Vamos a hacerlo por acá así. Y aquí la otra bornera. Ahí. Acá tenemos los 220 voltios AC. Este es el diodo LED. Para nuestro caso, en nuestra prueba, vamos a usar un diodo LED verde. Pueden usar un diodo LED rojo. Esto es una resistencia de 220 ohmios, un cuarto de watt, no hay problema. Y este diodo Zener, vamos a ponerle un diodo Zener de 5.1 voltios, 1 watt, y este es el famoso 1N 4733A. Este condensador puede ser un condensador de 100 nanofaradios hasta 470 nanofaradios. Eso va a depender. Y algo importante, teniendo en cuenta la consideración acá de que el condensador, cuando se carga a voltaje máximo, también aquí manejamos 220 voltios, el condensador tiene que ser de 400 voltios. Importante, antes de continuar, si manejamos 220 voltios, el condensador tiene que ser, tanto este como este otro, tiene que ser condensadores de 400 voltios. Si manejamos 110 voltios, los condensadores tienen que ser de 200 voltios. Ojo con el detalle, 200 voltios a tener en cuenta, ¿no? ¿Ok? Y bien, prácticamente eso sería. Esta resistencia de 220 ohmios es la resistencia limitadora del diodo LED. Ojo con el detalle. Este diodo Zener cumple la función justamente de regular el voltaje que va cambiando en el tiempo alterno y dejar solamente un voltaje residual de 5.1 voltios en paralelo a la resistencia y al diodo LED. En otras palabras, si vamos a empezar con el análisis, este condensador, como lo hemos hablado siempre, es un condensador, en este caso, que permite trabajar con corriente alterna, es decir, va a dejar pasar la corriente en un sentido y en otro sentido. Recuerden que los condensadores en corriente alterna, no como acá, cuando hemos hecho el análisis, en más o menos, el condensador, técnicamente hablando, en continua, simplemente no deja pasar la corriente, simplemente se carga y mantiene un nivel de voltaje y se va descargando en el tiempo o sobre una carga específica. Aquí no, aquí el condensador está, al no ser electrolítico, sino ser un condensador de señal, va cargándose y descargándose y deja fluir la corriente en un sentido y en otro porque la señal va cambiando en el tiempo. Este condensador, como hemos dicho, tiene que ser entre 100 nanofaradios y 470 nanofaradios. Para mis pruebas, yo voy a usar condensadores de 100 nanofaradios. Y acá hay algo importante tener en cuenta. Aquí, este condensador deja pasar la señal. Cuando este diodo se polariza de manera inversa, va a dejar un voltaje entre sus extremos de 5.1 voltios, porque es un diodo Zener, ¿no? Cuando el diodo, y hemos hablado ampliamente del diodo Zener, acá tenemos por ejemplo un diodo Zener que se me destruyó, que les voy a explicar por qué se me destruyó. Este es el diodo Zener mismo, de 5.1 voltios. Cuando el diodo Zener trabaja con un voltaje de avalancha, en este caso, cuando supera los 5.1 voltios, simplemente el diodo Zener conduce en sentido inverso, es decir, cuando se le polariza en el cátodo un positivo y en el ánodo un negativo, él va a conducir en avalancha y por lo tanto este diodo Zener lo que va a hacer es va a obtener los 5.1 voltios en sus extremos necesarios para que el diodo LED se encienda. Cuando llegue el otro semiciclo, simplemente el diodo no va a conducir y solamente va a entregar entre sus extremos, se va a comportar como un diodo convencional, es decir, voy a obtener en este caso 0.6 o 0.7 voltios. A ver, explícamelo de otra manera. Si yo doy un más acá y un menos en el primer semiciclo de la señal,
acá hay un más menos, acá hay un más menos, y por lo tanto, si acá hay un más y acá hay un menos, ya que él conduzca. Al conducir, él va a obtener 5.1 voltios. ¿Por qué? Porque este más está aplicado al cátodo del diodo y lo estamos polarizando de manera inversa y él va a conducir en avalancha. Cuando existe en el semiciclo negativo, cuando aquí existe un menos, vamos a hacerlo de otro color, un menos y un más, es decir, el semiciclo negativo, voy a tener un menos aquí y un más aquí, un menos aquí y un más acá, y por tanto el diodo va a estar polarizado de manera directa y se va a comportar como un diodo convencional de 0.7 voltios, y voy a tener aquí 0.7 voltios, que obviamente no voy a permitir que el diodo LED se encienda. Si yo tengo 5.1 voltios, le pongo una resistencia de 220 ohmios en serie al diodo y en paralelo al Zener, y voy a hacer que el diodo se encienda, ¿no? Cuando este señor está trabajando en avalancha, cuando se le polariza de manera inversa, ¿no? El diodo Zener trabaja en la zona inversa. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la función del condensador? El condensador tiene una cierta resistencia que se le conoce como reactancia capacitiva, el XC, ¿no? Esto también hemos hablado, cuando hemos hablado ampliamente del curso Aprendamos Electrónica Juntos, en el capítulo acerca de los condensadores, hemos hablado ampliamente de la reactancia capacitiva e incluso cómo calcularla, que vamos a hacer un resumen acá a la derecha luego. Y este condensador en corriente alterna presenta una cierta resistencia que va a depender del voltaje y de la frecuencia, ¿no? Más que todo de la frecuencia, ¿no? Entonces, esta reactancia capacitiva del condensador, expresada en ohmios, o con detalle, ohmios, esa resistencia que ofrece este condensador cuando la señal va cambiando en el tiempo en función a una frecuencia. Recuerden que la frecuencia en este caso es 60 Hz, vamos a ponerlo por acá, 60 Hz, o 60 ciclos por segundo, la señal va cambiando en el tiempo, genera una resistencia interna en el condensador denominada reactancia capacitiva. En electrónica se le conoce como XC, y este valor es la inversa, 1 sobre 2 por pi por la frecuencia expresada en ciclos por segundo o hertz por el valor de condensador expresado en faradios. O sea, todos son unidades. 2 por 3.1416 por la frecuencia, en este caso 60 ciclos por segundo, por el valor de condensador, en este caso es 100 nanofaradios, pero hay que convertir de nanofaradios a faradios. Este valor que vamos a obtener de esta fórmula lo vamos a obtener en ohmios. En ohmios. Entonces, en función a esta resistencia, todo el voltaje que va a haber acá se va a aplicar acá, y va el diodo Zener solamente va a soportar los 5.1 voltios. La diferencia de voltaje va a caer acá en función a este valor de esta resistencia. Entonces es muy importante el valor del condensador para poder también obtener la corriente que circula por el LED verde. Entonces esto hace que el LED se pueda iluminar un poco más o un poco menos en función a la reactancia capacitiva de este condensador. Vamos calculando la reactancia capacitiva para 100 nanofaradios. Entonces vamos a hacer XC es igual a 1. Vamos a poner la fórmula. Ojo con el detalle. 1, 2 por 3.1416, ¿no? Pi por la frecuencia, que es 60 ciclos, por el valor del condensador. El valor del condensador expresado, hemos dicho que 100 nanofaradios equivale a un condensador 104. Vamos a ponerlo por acá. 104. ¿No? 104 es lo mismo a decir 1, 2, 3, 4. ¿No? A 100 nanofaradios. Este 100 nanofaradios, que es lo mismo a decir a cuánto, a 0.1 microfaradios. ¿Quieres conocer cómo convertir de unidades a múltiplos? Sus múltiplos también te voy a dejar, si es posible, aquí en las tarjetas, unas tarjetas especiales para que aprendas a cómo convertir de unidades a múltiplos y sus múltiplos. Un video muy técnico que hice varios años atrás. El canal tiene más de, este año, en el 2023, vamos a cumplir 13 años con ustedes, compartiendo conocimientos sin nada a cambio.
Así que si valoras ese esfuerzo, por favor no te olvides darle like y compartir este video. Entonces estamos hablando de 104, es 100.000 picofaradios, ¿no? Acá es picofaradios, que es lo mismo a 100 nanofaradios, que es lo mismo a 0.1 microfaradios, y 104 es lo mismo a decir, a faradios vendría a ser 60, ¿no? 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 faradios, ¿no? Entonces este valor lo vamos a poner acá. No me alcanzó el espacio, vamos a ponerlo por acá, aquí. Y finalmente XC, vamos a calcularlo, es igual a cuánto. Vamos a calcular el valor de XC, vamos a ponernos acá a la derecha para ver el valor. Entonces estamos hablando de 2 por 3.1416 por 60 igual por 0.123456, estamos hablando de este valor lo vamos a poner en la memoria 1 entre la memoria registrada y voy a tener 26.525. Este es el valor de XC, 26.525.76 ohmios, es decir, 26.5K es el valor para un condensador de 100 nanofaradios. Para un condensador de 100 nanofaradios es 26.525 ohmios. ¿Y qué sucede si yo no quiero ponerle 100 nanofaradios, sino quiero ponerle 200 nanofaradios? Recuerden que los condensadores, vamos a ponerlo por acá, los condensadores, yo puedo asociar condensadores, yo quiero subir, ¿no? Para ver la diferencia. ¿Qué sucede si yo no pongo 100 nanofaradios sino 200 nanofaradios? ¿Cómo obtengo 200 nanofaradios? Poniendo los condensadores en paralelo, ¿no? Recuerden que los condensadores en paralelo, las capacidades se suman, ¿no? Si yo pongo un condensador de 100 nanofaradios y otro condensador de 100 nanofaradios, este C1 y este C2, la capacidad total, condensador total, es la sumatoria de C1 más C2, ¿no? Porque están en paralelo. Recuerden que las asociaciones de condensadores en paralelo es la sumatoria de sus capacidades, ¿no? Esto también hemos visto en el curso ampliamente extenso que hice un tiempo atrás de electrónica, aprendamos electrónica juntos, donde les explico técnicamente cómo asociar los condensadores en serie y en paralelo. Entonces, si yo quiero subir esta capacidad a 200 nanofaradios y obtener un valor distinto para que se ilumine más o se ilumine menos el LED, voy a jugar con las capacidades, porque recuerden que el valor de la reactancia capacitiva está en función a la cantidad que va a circular por el diodo LED. Si yo hago que esta reactancia sea mayor, va a circular menos corriente a mayor resistencia, circula menos corriente por el LED. A menor resistencia, circula más corriente por el LED y se va a iluminar más. Eso es lo que vamos a ver luego y comprobarlo técnicamente en la práctica. Recuerden, todo lo comprobamos acá, señores. Acá no hay nada de que no hay nada trucho, de que no me funciona, de que yo hago el cálculo y no es lo mismo. No, todo se comprueba. Acá existe la ciencia electrónica. Todo esto lo vamos a demostrar luego en la práctica. Es la diferencia entre este canal y el resto de canales. Este canal es distinto. En este canal vas a comprobar siempre lo que existe en la teoría, luego en la práctica. Los valores pueden ser muy semejantes, muy parecidos. No pensemos que van a ser idénticos porque existen tolerancias. Las tolerancias de los componentes, los voltajes, en fin. Los voltajes ya van cambiando en el tiempo, más aún si es corriente alterna. Entonces, si estamos hablando, si yo quiero subir la capacidad a 200 nanofaradios, voy a poner a asociar los condensadores en paralelo para subir. Este es para un condensador de 100 nanofaradios. ¿Y qué sucede para un condensador XC? Para un condensador de 200 nanofaradios. Es lo que vamos a calcular. Este es para 100, ¿no? Entonces vamos a calcular para 200. Para 200 es lo mismo, pero la diferencia va a ser de que vamos a quitarle la memoria. Para la diferencia va a ser que vamos a multiplicarlo por el valor de 200, ¿no? 200 nanofaradios. Entonces vamos a ver igual 2 por 3.1416, no está mal, perdón, 2 por 3.1416 por 60 ciclos por segundo por
En este caso el condensador 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, ya no sería 1 sino son 200 nanofaradios. Sale este monto, a este monto yo lo pongo en la memoria registrada, ahí, y luego divido 1 entre la memoria registrada y me va a salir 13.262, ¿no? 13.262.88 ohmios. ¿Y esto es para qué? Para 200 nanofaradios. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? ¿Qué va a suceder aquí? Si yo conecto un condensador de 100 nanofaradios, ojo con el detalle, voy a obtener una cierta corriente por acá, que atraviesa el diodo. Pero si yo a este condensador lo cambio y ya no le pongo 100, sino 200, es decir, le pongo otro condensador en paralelo, yo voy a sumar las capacidades, 200 nanofaradios, y hemos visto que la fórmula de la reactancia capacitiva es inversamente proporcional al valor del condensador, ¿no? Aquí es inversamente proporcional, es decir, si yo aumento el valor del condensador, disminuyo la resistencia. Ojo con el detalle, ¿qué es lo que sucede acá? Si yo aumento de 100 nanofaradios a 200 nanofaradios, por lo tanto voy a obtener, aumento la capacidad, disminuyo la reactancia capacitiva. A 200 nanofaradios voy a pasar de 26 a 13.262 ohmios, y por lo tanto voy a hacer que circule una mayor cantidad de corriente por el diodo. Es lo que vamos a comprobar luego aquí en la práctica, en la siguiente sección de video. Como ven, tenemos dos circuitos, uno que produce calor y uno más eficiente. Este es el más recomendable, 3 check, el más recomendable, que es lo que vamos a comprobar luego en la práctica. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte más importante, la parte práctica, y en donde vamos a demostrar algunos conceptos que hemos aprendido en la parte teórica. Antes de continuar, ven esta parte negra, chamusqueada, es un cortocircuito que se produjo en un condensador que se abrió y que produjo que obviamente el diodo Zener reventara. Eso se lo voy a explicar después, la disculpa del caso. Prácticamente este protoboard está funcionando, pero igual lo voy a cambiar después. Esto ya no sirve, ya se me dañó, y les voy a compartir con ustedes qué sucedió y el error que cometí con la explosión que se dio, ¿no? Entonces, lamentablemente no grabé la parte de la explosión, pero igual se lo voy a compartir. Vamos a dejar de lado incluso el lado derecho, que es parte de otro circuito. Vamos a encender nuestro multímetro digital para poder medir el voltaje. Y acá tenemos al lado izquierdo, al lado izquierdo, el primer circuito, que para mí no es eficiente por el calor que produce. En este caso tenemos el diodo de 1N4004, el condensador de 22 microfaradios, 400 voltios, el diodo LED rojo, y finalmente la resistencia 18K 5 watts. Ahí están viendo, 18K 5 watts. Vamos a encender, vamos a conectar el cable de la alimentación, aquí, la alimentación. Son estos dos cables, vamos a conectarlo. Ahí, conecto, y el LED se enciende. Ahí están viendo, el LED se enciende. Y cuando hablamos de corriente alterna y con voltajes elevados, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Ya lo hemos explicado antes. Para corrientes AC a partir de 40 voltios, AC es peligroso para el ser humano, ojo con el detalle. Y en voltaje DC a partir de 60 voltios DC puede ser incluso hasta letal. Estamos hablando de voltajes por encima de los 300 voltios. Recuerden que no están entrando 220 voltios. Aquí entran 220 voltios, pero el condensador se carga a voltaje pico, que puede estar entre 300 a 312, 313 voltios, como lo hemos explicado en la teoría. Ahí el diodo LED se enciende. Quiero mostrarles, en este caso, qué voltaje DC está soportando el condensador. Vamos a ver, vamos a medir el voltaje DC con mucho cuidado. 295, cerca de 296 voltios. En la teoría nos dijo que era más o menos 312 voltios. Es por la tolerancia no solamente del condensador, sino que la señal del voltaje alterno va cambiando en el tiempo, y eso puede hacer de que el voltaje disminuya. Pero tengan en cuenta ese detalle, no son 220 voltios, sino entre 300 a 313 voltios en el condensador, que es lo que está cayendo sobre el diodo y la resistencia. Y no solamente ello, sobre la resistencia debe haber un voltaje prácticamente muy elevado, de 294.5 voltios. Ahí están viendo, 294.5 voltios, y hace de que la resistencia caliente.
por el efecto Joule que les hablaba. La resistencia está caliente. Lo podemos tener así, la resistencia va a soportar, porque es una resistencia 5 watts. Hemos calculado que la potencia de la resistencia incluso es de 4.68 watts. Estamos con 5 watts, más que suficiente, va a soportarlo, pero siempre va a calentar. Y esto no es eficiente. Recuerden, algo que caliente excesivamente no es eficiente y no es recomendable. Entonces este circuito, como he dicho, no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a desconectar. El condensador se va a descargar directamente sobre la resistencia, y entonces lo hemos desconectado, y ahora lo que yo quiero es medir la corriente que circula por este diodo. Hemos dicho que la corriente debe ser aproximadamente 17 miliamperios. Para ello voy a apagar el multímetro, y no solamente ello, vamos a medir esa corriente. Vamos a retirar la bornera, vamos a medir la corriente que circula por el ramal del diodo. Ahí vamos a quitarle esto de acá, la conexión, y vamos a poner el multímetro en la función de amperímetro en serie, el más hacia el positivo, para medir la corriente que circula por el ramal del diodo y la resistencia. Acá, ahí. Entonces lo que estoy haciendo es conectando el multímetro en serie entre la resistencia y el diodo. De esta manera lo que va a hacer es que la corriente circula por el diodo y la resistencia, y el multímetro me va a medir esa corriente que está circulando en serie. Es decir, lo que he hecho es abrir este punto. Aquí he abierto el circuito y he puesto el multímetro acá en la función de amperímetro en miliamperios aquí, para medir la corriente que circula entre el diodo y la resistencia, que debe estar cerca de los 17 miliamperios, 16 miliamperios. Vamos a ver. Prendo el multímetro. Muy importante la polaridad, el más menos, ahí, y conectamos. Recuerden que en miliamperios enciende, y ahí están viendo 16.37 miliamperios. Yo en la teoría me decía 17 miliamperios. Recuerden que la corriente alterna aquí va cambiando en el tiempo, y por lo general es 220 a 225. Yo medí 222. De repente ahorita el voltaje va cambiando, y ahí están viendo que la corriente es 16.39, y habíamos calculado una corriente de 17 miliamperios. De aquí están viendo 16.39 miliamperios. De esa manera comprobamos de manera técnica y práctica la corriente que circula por el diodo. Pero vuelvo a decir, esta resistencia calienta y no es lo recomendado. Vamos a retirar el multímetro, y ahora lo que vamos a hacer es probar nuestro siguiente circuito. Vamos a apagar este dispositivo. Para probar nuestro siguiente circuito, vamos a conectarle el cable aquí, y les voy a comentar qué es lo que sucedió. Ahí. Esto de acá también lo vamos a retirar, vamos a ponerlo por acá. Les voy a comentar qué es lo que sucedió cuando realicé las pruebas. Antes de hacer el video, obviamente yo tengo que probar. Lamentablemente no grabé esa parte porque se produjo una explosión. ¿Qué sucedió? Utilicé este otro condensador 2A224, miren, 2A224J, y cometí el error, por no decir la burrada. Esto suele suceder a veces, muy pocas veces me ha sucedido, de que este condensador solamente soporta 100 voltios. Entonces le apliqué 400 voltios que debería, 319 voltios. El condensador debió haber sido 400 voltios, debió haber sido un condensador como este, de 400 voltios. Y le puse uno de 100. Cometí el grave error. Este condensador es de 100 voltios, un condensador distinto, obviamente. No me suele suceder, me ha pasado eventualmente. Y esto lo que hizo es que el condensador se abriera y el diodo Zener se cruzara. Voy a probar el diodo Zener. Y eso es peligroso porque estamos hablando de corrientes elevadas. Yo estaba probando, estoy con mis lentes, con mis gafas, y explotó. El condensador salió volando, no se ha abierto, ven, físicamente está bien, pero ya se dañó, por la parte inferior se ha dañado, ven, se ha dañado. Explotó, se abrió, y el diodo Zener se cruzó, que es lo que vamos a probar. Y es peligroso. Cuando hablamos ya esto está mal, vamos a cambiarle las borneras, está para medir miliamperios. Es peligroso porque el diodo, en este caso, perdón, el condensador explotó, salió volando,
y me hubiese podido caer en la cara o en el ojo y me pude haber producido un daño muy irreparable. La verdad que es peligrosísimo. Un error cuando hablamos de corrientes elevadas de 300 voltios, como ya les he dicho, es fatal, puede ser fatal. Y he tenido la suerte de que no tuve un perjuicio físico. Menos mal que el diodo voló por un costado, no me cayó a mí, no explotó. Vamos a probar primero el diodo. El diodo, según lo que he visto, miren, está cruzado. El diodo Zener se cruzó, ahí está, 000. Y no solamente ello, el condensador se abrió. Es un condensador de 224, es decir, 220 nanofaradios. Prácticamente se abrió. No mide, en sentido inverso, se abrió por completo. Se abrió por completo. Entonces este condensador explotó, generó toda esa chamusqueada que están viendo ahí. Esto salió volando y me pudo haber dañado la vista o alguna parte. Pero muy delicado el tema, mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora sí, vayamos a la prueba. Vamos a medir también aquí la corriente. Ahí. Vamos a medir la corriente. Primero vamos a encenderlo con el diodo LED verde. Voy a apagar esto. Y vamos a ponerlo en la opción de corriente para luego medir. Ahí. Entonces vamos a conectarlo a la corriente. Nuestra segunda prueba. Ahí están viendo. Lo conectamos. El diodo LED se enciende. Ahí están viendo. El diodo LED se enciende. Y estamos trabajando con un condensador de 100 nanofaradios. El diodo LED se enciende. Vamos a medir la corriente. Vamos a desconectar. Vamos a medir la corriente que existe sobre este condensador. Voy a retirar el condensador. Descargamos, quiero que vean, este es el condensador que deben usar, 100 nanofaradios o en este caso 104, como ya lo hemos explicado, la J de la tolerancia y 400 voltios, ahí les estoy mostrando. No cometan el mismo error que yo cometí, vamos a volverlo a poner. Y ahora lo que voy a hacer es desconectar el serie y vamos a medir la corriente. Quiero que tengan o que pongan atención a la corriente que circula por el diodo LED y la resistencia. Es importante manejar el concepto de la reactancia capacitiva que les hablaba, ¿no? Ahí. Vamos a poner el otro extremo. Ahí. Sí, ahí. Y vamos a medir la corriente que circula. Vamos a medir acá. Prendemos el multímetro en miliamperios. Aquí, miliamperios. Ahí está listo en miliamperios DC. Y vamos a medir la corriente que circula con un condensador de 100 nanofaradios que va a ser más o menos 26.5K, ¿no? La reactancia capacitiva 26.5K. ¿Qué corriente circula por el diodo? Ahí están viendo 3.18, lo que les hablaba, entre 3 y 4 miliamperios, 3.19 miliamperios. Ojo al detalle, 3.18 miliamperios, ahí están viendo 3.18 miliamperios. Ok, 3.18, vamos a grabarlo. Retiramos. ¿Y qué sucede si yo conecto un segundo condensador? Lo que les hablaba, un condensador en paralelo. También 104, es decir, 100 nanofaradios, 104 de 400 voltios. Ojo con el detalle. Aquí, en paralelo. Y voy a obtener ya no una resistencia de 26, sino 13. Y lo que va a hacer es la corriente va a subir 3.18. Y vamos a conectar el otro condensador en paralelo. Aquí. Ahí. 3.18. Conectamos y ya no es 3.18, miren la corriente, ya la corriente subió a 3.68 porque estoy aumentando la capacitancia y al ser la reactancia inversamente proporcional a la capacidad, según la fórmula, entonces la resistencia va a disminuir y la corriente aumenta. Por eso es que de 3.18 está subiendo a 3.6, ¿no? Ahí están viendo 3.7 miliamperios y eso hace de que el diodo LED obviamente se ilumine más y todo va a estar en función a la reactancia capacitiva. Si yo le pongo un condensador de hasta 470 nanofaradios o 420 nanofaradios, que es el que se me estudió, puede incluso llegar a corrientes de hasta 20 miliamperios o 15 miliamperios, suficiente como para que el diodo LED se ilumine bastante bien. Así como está,
ahorita se ilumina bien, no tendría ningún inconveniente en usar dos condensadores. Con un solo condensador más que suficiente, con 100 nanofaradios más que suficiente para que el diodo LED se ilumine. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica y este video te gustó, no te olvides darle like. Recuerda, darle like a mis videos, es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y pongo a hacer que tanto este canal como ustedes, mi audiencia, puedan crecer juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Y lo más importante, si te has olvidado de mis redes sociales que te he dejado durante todo el video, puedes también ir a la descripción de este video, en donde se encuentran los enlaces directos a mis redes sociales y me puedas seguir sin ningún inconveniente. Asimismo, te informo que he habilitado los super thanks o las super gracias. Si realmente deseas apoyarme en nuevos componentes, puedes regalarme un super thanks o una super gracias, de manera tal que podamos comprar nuevos componentes como estos que se me destruyeron para los próximos videos aquí en mi canal de YouTube. Asimismo, te informo que puedes ser miembro de mi canal de YouTube, puedes unirte a esta gran comunidad. Hemos habilitado la membresía a mi canal. Únete a mi canal, hazte miembro de mi canal y de esta manera puedes tener acceso a infinidad de beneficios, como por ejemplo ser nombrados en los videos de fin de mes, tener acceso a los detrás de cámaras de los diversos videos que vengo realizando en cada uno de mis proyectos y, lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber que realizo cada semana, cada mes aquí en mi canal de YouTube, para que puedan mandar a fabricar sus propias tarjetas PCBs. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, con ciencia y tecnología. Permiso.